Un noray es un gran poste o bloque de metal que se da en tierra, en los muelles de puerto, a los navegantes para asegurar su embarcación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noray de Ideas. Hoy inauguramos este podcast promovido por el Consejo Social de la Universidad de La Coruña. De alguna manera todos somos navegantes de nuestra propia vida. Este espacio pretende ser ese robusto poste donde amarrar, donde asegurar nuestras ideas, donde reflexionar en conjunto sobre ciencia, sobre educación, sobre tecnología en nuestro país, en España. Y lo vamos a hacer con la destacada colaboración de referentes de primer nivel, nacionales e internacionales, que van a enriquecer este debate. Desde aquí, junto al puerto de A Coruña, comienza Noray de Ideas, lanzamos amarras. Muchas veces decimos que para ver los temas con claridad hay que tomar un poquito de distancia. Seguramente los problemas adquieren otra dimensión, quién sabe, desde el espacio exterior. Hoy inauguramos este podcast con el presente y el futuro de la exploración espacial de nuestro país. Lo vamos a hacer con Pedro Duque, el primer astronauta que viaja al espacio representando a España, exministro de Ciencia e Innovación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la doctora Sara García Alonso, astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. En cierto modo sois padrino y madrina de este primer podcast. Os quería preguntar, ¿cuál diríais que es vuestro noray? Aquello que os amarra a tierra, vuestras ideas a tierra. Señor Duque. Pues no sé, no se me ha ocurrido hacer esta analogía nunca, pero lo normal es, pues depende de en dónde estés, cuál es la actividad y qué tipo de ideas, claro. Entonces, pues la tarea creativa, pues sobre todo la he desarrollado en gestión, ¿no? Y pues cómo amarras las ideas, en el sentido de que cómo haces para que las ideas vayan en la dirección que tú, del objetivo que quieres, pues es volver, siempre mirar lo que llaman los americanos el big picture, es decir, dejarte de lo de todo el día y decir, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer, por ejemplo, invertir más en ciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que al final haya una mayor riqueza en el país y podamos pagar las pensiones. Entonces ahí es donde andaba yo con todos los demás ministros, incluido la ministra de Hacienda, que si invertimos más en ciencia e innovación podemos pagar las pensiones. Y ahí yo la amarraba todo el tiempo. Ese era el noray de Pedro Duque. Sara García, ¿cuál es el tuyo? En mi caso, una cosa que he contado ya y sobre la que he reflexionado acerca de cuando tienes que empezar un camino y ni siquiera sabes exactamente qué camino elegir, cuando tienes que navegar y estás un poco perdido al respecto, hablo de que yo decidí equiparme un poco, hablé de una mochila ficticia en la que metí unos ingredientes, unos valores que son a los que recurro cuando no sé qué camino escoger. Incluyen un poco valentía, amabilidad, aprendizaje continuo y esfuerzo, principalmente. El noray de Sara García. Sabéis que sin la universidad ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y también hoy nos acompaña la persona responsable de la creación de este noray de ideas, don Antonio Abril Abadín, el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos fuerte, invitados de lujo en esta primera edición. Empezamos con dos invitados de verdadero lujo. ¿Con qué objetivo surge la idea de crear un programa de podcast? Pues vamos a ver, y decir, no solo tienes que crear ciencia, no solo tienes que transmitir principios y valores, conocimientos, aptitudes, capacidades profesionales, sino que tienes que hacerlas llegar a la sociedad. Y lo que me dice el equipo colaborador del Consejo Social, que son los verdaderos artífices de esta idea y los que desarrollan el trabajo de campo, que es lo realmente importante, es que hoy lo audiovisual es lo que realmente llega. Entonces, aquí estamos. Hoy hemos tenido una jornada de trabajo magnífica. Como tú dices, es un comienzo de lujo, con dos currículums muy diferentes pero a la vez muy complementarios, porque efectivamente tenemos a un científico que es nuestro primer astronauta español, que además ha sido, ahí es nada,
ministro de Universidades, no se te olvide, Ciencia e Innovación. Y tenemos una mujer joven que, sin haberlo pretendido, y nos hemos dado cuenta hoy, pues se ha convertido y se va a convertir más en uno de esos referentes femeninos que necesitamos para romper la brecha de género que tenemos en las titulaciones y en los estudios STEM, donde las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas, etcétera, etcétera, porque es verdad, hoy lo hemos comentado, que estamos perdiendo una aportación muy importante de un talento, que es el talento femenino, a las disciplinas de las que depende hoy día en gran parte el desarrollo de un país y, por tanto, nuestro bienestar social, la economía real, en la que tanto tenemos que pensar desde la universidad, ¿no? Con lo cual, pues estamos encantados. Yo te diría que hoy hemos forjado un Noray. Yo creo que en la vida, si tú me preguntas, yo te diría, yo tengo 3 Norays. Hay una formación en principios y valores, es un Noray que todos debemos tener. Yo creo que es al que se ha referido Sara. Ese no depende de la formación, no depende de las creencias que uno pueda tener, pero son esos principios de educación, de cultura de cumplimiento, de respeto, de convivencia, de capacidad de convivencia, etcétera, etcétera, que también tiene que transmitir el sistema educativo y, evidentemente, la universidad, ¿no? Pero luego hay una formación en conocimientos, en aptitudes, en capacidades profesionales. Ahí es donde entra como un protagonista necesario y absolutamente insustituible la universidad, ¿no? Y luego hay una formación en espiritualidad, en trascendencia, para el que la tenga y en la medida en que le ayude. Y esos son 3 Norays. El segundo, ese Noray, ahí está la universidad, fundamental. Ha hecho usted alusión al pasado político del señor Pedro Duque como ministro de Universidades, Ciencia e Innovación. Justo en el día, nuestra audiencia lo debe saber, en el momento en el que estamos grabando este podcast, sabemos que nos vamos a otras elecciones generales, veníamos de unas elecciones autonómicas municipales. Yo no sé, señor Duque, ¿usted qué echa más de menos? ¿Si el espacio o la política? Bueno, mi profesión es sobre todo ingeniero de operaciones. Entonces, es decir, estoy como más cómodo estoy es en la preparación, ejecución y valorización de los vuelos espaciales. Eso está claro. Yo le preguntaba básicamente si echa más de menos, el transbordador espacial o la sala del Consejo de Ministros de Moncloa. No, nunca estuve allí por un interés personal, es decir, se me dio la oportunidad de intentar llevar los temas de ciencia e innovación en universidades y no sé si otra vez lo haría, pero no es una cosa que eche de menos. Sí que echo de menos estar en una nave espacial tan tranquilo yo, eso sí. Tan tranquilo, ¿verdad? En ingravidez. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de ciencia, de innovación, de colaboración, de universidad, empresa, de exploración espacial. Tenemos aquí todos los ingredientes y las personas adecuadas para hablar de todo esto con propiedad, como lo hablamos aquí en Noray de Ideas. Don Antonio, ¿qué papel juegan las universidades españolas en el desarrollo científico de nuestro país tan importante? Juegan un papel absolutamente fundamental. Las universidades españolas, sobre todo las universidades públicas, hacen entre el 60 y el 70% de las publicaciones científicas de este país. Es decir, hacen mucha y buena investigación, hacen mucha más investigación que sus correspondientes en otros modelos universitarios europeos, de la misma manera que las empresas, lamentablemente, hacen menos investigación que hacen las empresas europeas homologables o correspondientes, ¿no? Entonces, lo que es absolutamente fundamental es fortalecer ese papel, por lo que decíamos antes, es decir, las nuevas tecnologías, la ciencia, la investigación, que antes era casi un elemento que nos costaba entender que formaba parte de la economía real. Hoy nos damos cuenta de que todos los sectores de actividad económica, cualesquiera que sean, o tienen ese componente de innovación tecnológica o no son competitivos y, por tanto, no crean economía real, no generan bienestar, no generan puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho, mucho a las universidades públicas españolas porque tienen un talento excepcional. Yo creo que sí que puedo hablar, y lo hago mucho, del talento, ¿no? O sea, el talento para los consejos sociales, el talento formado de las personas es el verdadero motor del desarrollo económico y social. No estaba aquella industria, muchas veces hablamos del turismo, no los recursos naturales, que además no los tenemos en España, el talento formado de nuestras personas. Entonces, es decir, luego ese talento se forma en un sistema educativo, ahí están las universidades, y ese talento organizado y jerarquizado en forma de empresa, vivimos en un país de economía de mercado, no hay otro posible. Tenemos que ser muy firmes y convencernos mucho en ese sentido. Es decir, entonces las universidades
universidades que hacen mucha y buena investigación y tienen un talento que yo sé lo que es la capacidad de generación de economía real que tiene el talento después de 32 años en el grupo Inditex. Y siempre digo que no hay en las universidades públicas españolas, desde luego no hay en la Universidad de Coruña menos talento del que hay en el elemento humano del grupo Inditex. Lo que hay es una diferencia de sistema, la capacidad de sacar partido del talento de esas personas. El talento de la Universidad Pública Española es inmenso, es espectacular. Entonces, es decir, tenemos que mejorar la capacidad de sacar partido del talento de esas personas. Tenemos que mejorar la traslación al sector productivo y la generación de economía real, puestos de trabajo, etcétera, que puede generar la investigación científica que es capaz de hacer la Universidad Pública Española. Para mejorar la capacidad y el talento de esas personas, ¿cómo lo hacemos? ¿Sería o resultaría clave la colaboración entre la empresa privada y la universidad? Claro, es que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema de país que tenemos que mejorar. Yo lo he hablado mucho con Pedro Duque cuando era ministro de Universidades. Y la verdad es que teníamos una afinidad y un entendimiento magnífico, ¿no? Es decir, en este país, sector productivo, empresas y universidad han funcionado como dos vías de tren en paralelo que nunca se juntan, ¿eh? Van siempre en paralelo. Entonces, todos hemos tenido que escuchar demasiadas veces el fuera empresas de la universidad y todos hemos tenido que soportar, sobre todo los que estamos en el mundo de la empresa, un cierto desinterés, una cierta falta de compromiso de las empresas por la calidad, por la eficiencia y por la excelencia de sus universidades públicas, porque no olvidemos que la universidad pública la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, al menos en el 80% de su coste. Es decir, eso es un problema de cultura de país, cuando en realidad universidades y empresas tienen un objetivo concurrente, porque, por lo que antes decíamos, el talento se forma en un sistema educativo, evidentemente también en las universidades públicas en su caso, y luego ese talento organizado en forma de empresa es el que genera la economía real. Luego, al final, el objetivo es concurrente, que es el bienestar social, ¿eh? La creación de puestos de trabajo, la generación de economía real, porque además en los temas de economía no hay milagros, lo que hay resultados de unos medios adecuadamente puestos en valor, de un esfuerzo, de un trabajo, de unos méritos, de un buen hacer, ¿no? Entonces, hay excesiva distancia todavía hoy, aunque hemos mejorado mucho la sensibilidad en este tema. Hay excesiva distancia entre la ciencia pública, entre la universidad pública y la empresa, el sector productivo. Tenemos que acercarlos mucho más, tenemos que incrementar el compromiso de la universidad con la empresa y de la empresa con la universidad. Es un tema recíproco de creación de sinergias en ambos sentidos. Y ahí lo que tenemos es un problema de gobernanza, lo que los consejos sociales llamamos gobernanza, en las universidades públicas, porque desde la Ley Orgánica de Reforma Universitaria del año 1983, cuando tuvimos que hacer la primera ley de la España democrática sobre universidades, hemos creado un sistema de gobernanza que deja a la empresa fuera de la gobernanza de las universidades. Y eso es un gravísimo error y un gran problema cultural de este país, hasta el punto de que este año, en febrero, hemos aprobado una nueva Ley Orgánica Universitaria que insiste en ese error, no asemeja o no asimila la gobernanza de la Universidad Española a los modelos de éxito en Europa, donde hay una participación relevante de personas externas a la academia, externas a la universidad en la gobernanza, y aquí seguimos manteniendo un sistema donde la propia universidad, quienes trabajan y estudian en la universidad, se autogestionan. La participación de los consejos sociales como órganos de participación de la sociedad de la universidad es meramente testimonial, no es real. Nos alejamos muchísimo de los modelos de éxito europeos, nos lo ha dicho la ciencia, la empresa, nos lo ha dicho la OCDE, nos lo ha dicho Europa, y hemos hecho una ley que insiste en ese error y en ese problema cultural, ¿no? Nos alejamos de los modelos europeos, incluso de nuestros vecinos, porque está ahí la vía portuguesa, donde sí sería más transparente en el sentido de que también la sociedad forme parte de la gestión de las universidades. Este es un foro abierto, puede haber opiniones de todo tipo. No sé si el señor Duque opina lo mismo. Podríamos mejorar en el autogobierno de las universidades, siendo más permisivos para que otros componentes de la sociedad puedan entrar en los órganos de decisión. Sí, esa fue una decisión importante y valiente, ¿no?, del ministro Gago, ¿verdad?, de Portugal, el permitir que las universidades de Portugal adoptaran un sistema distinto, ¿no?, en el cual pues se constituían en una fundación y podían trabajar siendo universidad pública, pero gobernándose de otra manera.
estuvo años sin funcionar muy bien, pero estas cosas tardan a veces años. Y yo estoy de acuerdo, y lo íbamos a poner en la ley cuando me tocaba a mí, en que unas ciertas opciones se deberían dejar abiertas. Es la importancia de organizar los temas públicos, es organizarlo de manera que existan los incentivos adecuados para que luego a las personas que están dentro lo que les convenga es lo que les conviene a la sociedad. Uh-huh. Y ahí es donde no tenemos nada claro ahora mismo. Claro, porque además para investigar, y tú eres investigadora, Sara, Ujú. la gente tiene que tener buenas condiciones para investigar, un buen horario, entiendo, un sueldo que le permita sobrevivir, por lo menos. Sí, desde luego es difícil motivar al talento que sale de las universidades a dedicarse a una carrera de investigadora cuando las condiciones quizá no son las óptimas. Para ello tienes otras opciones más interesantes, entonces bueno, todavía queda trabajo por hacer. Pero lo que pasa es que ni siquiera hay las opciones más interesantes en la mayor parte de los casos. Ese es el otro problema. Tenemos que crear lo que decía un director de centro cuando estuve yo y les estuve visitando todo. Necesitamos una carrera secundaria. Es una cosa que no existe en España. Un investigador, como decía Antonio, el presidente del Consejo Social, Uh-huh. En muchos países de Europa los investigadores tienen buenas condiciones. ¿Por qué? Porque existen empresas que se los van quitando. Uh-huh. Entonces, ha de permitirse que se cree todo un tejido de empresas investigadoras, tecnológicas, que saquen nuevo producto, que se atrevan, para que los investigadores tengan las dos opciones. Uh-huh. Es muy importante. Y crear lo que se llama cultura empresarial entre los investigadores, eso de primero patentar, luego publicar. Bueno, vamos a ver, quiero decir, yo creo que estamos hablando de dos cosas que son muy complementarias y que en cierto sentido son distintas. Lo que hay que crear son incentivos a la transferencia de resultados dentro de la carrera investigadora. Y tengo que decir, en reconocimiento de méritos de Pedro Duque, que cuando él era ministro se produjo la primera regulación integral en este país de los sexenios de transferencia. Es decir, hasta ese momento la carrera curricular académica se incentivaba en base a la publicación científica. Con lo cual España es un magnífico país en publicaciones científicas, el 12º del mundo. Hacemos un 3,3 aproximadamente % de la publicación científica mundial, que está muy bien y está en línea más o menos con el peso específico de la economía de España en el mundo, ¿no? Entonces, es decir, claro, a mí me lo dijo un día un rector y me dijo, mira, Antonio, o sea, es decir, no hace falta darle muchas vueltas al tema, es así de sencillo. Respondemos un sistema de incentivos. Nos incentivan la publicación, publicamos. El día que nos incentiven la transferencia, transferiremos. Y efectivamente nos pusimos a trabajar y yo creo que fue en noviembre del año 2018, si no me falla la memoria, pues en el Boletín Oficial del Estado en España se publica el primer reconocimiento de los sexenios de transferencia para todas las áreas de actividad en la investigación. O sea, no para esta área, sino para todas las áreas de investigación. Y hoy hay que reconocerle a la nueva Ley Orgánica Universitaria, que en su artículo 59 dice que los méritos de transferencia se tendrán en cuenta en la mejora o el incentivo de las retribuciones y de la promoción profesional del personal académico, del personal docente y del personal investigador, ¿no? Es decir, que eso es así. Eso es un tema que vamos avanzando, pero que, como nos acaba de decir la OCDE, que acaba de publicar un trabajo que se llama La hoja de ruta para la mejora de la transferencia de resultados y la cooperación entre ciencia pública, universidad y empresa en España, llegamos tarde. Y esto requiere cultura de cooperación y no hemos generado esa cultura de cooperación, con lo cual los mecanismos de interfaz, los mecanismos de interrelación, de transferencia de resultados, no tienen un desarrollo y no han madurado suficientemente y nos cuesta hacer esa transferencia. Eso es un tema. Pero luego hay otro tema que es reducir distancia entre universidad y sociedad para que una y otra se comprometan recíprocamente. Y eso es lo que llamamos un tema de gobernanza. Es decir, si en la gobernanza, lo que es la gestión y el gobierno de la universidad, no está la sociedad de manera relevante, real, y no meramente testimonial, como pasa con los consejos sociales, la sociedad se desentiende de la universidad. Y la universidad tiende a la introspección, genera un aislamiento y no atiende necesidades reales de la sociedad porque no se siente de alguna manera vinculado a ella. Entonces,
Ese es otro tema que requiere otro tipo de medidas, que son las que no hemos sabido adoptar, y está ahí esa fórmula, lo que nosotros llamamos la solución portuguesa, que fue la que adoptó Portugal en el año 2007, que es dar una salida para que las universidades que lo deseen, en el ejercicio de su autonomía y bajo su decisión, puedan adoptar la forma de fundaciones públicas y actuar con mucha más flexibilidad operativa, mucha más capacidad de gestión, mucha más autonomía real, no formal, sino autonomía real, y consiguientemente acercarse mucho más a la sociedad. Irse al modelo de éxito en toda Europa y en el mundo, que son universidades en las que hay un presidente de la parte social, una sociedad que tiene una participación relevante, que puede ser minoritaria, paritaria o mayoritaria, un rector designado por concurso de méritos, que puede venir de cualquier parte del mundo, no como en España, que en el siglo de la globalización los rectores con este sistema de elección por voto corporativo solo pueden provenir de la propia universidad, a abrir la universidad a meritocracia, contra la endogamia, a competitividad contra el corporativismo y generar mucha mejor calidad y eficiencia de las universidades, lo cual supone mucha mejor traslación de resultados a la sociedad, mucha mejor creación de ciencia, de investigación, más innovación dentro de las propias universidades, mejor condiciones de la sociedad, más economía real, más bienestar social y más riqueza. Claro, aquí hay una de las claves. Sí, Sara, querías apuntar algo. Quería añadir que a lo mejor una buena forma de favorecer esto sería dotar de recursos en el sentido de que todos los centros y grupos de investigación tengan, por ejemplo, a su disposición oficinas de transferencia de tecnología. Porque es verdad que no todos los investigadores tenemos o tienen esa mentalidad tan de empresa o sabe cómo trasladar esas investigaciones, cómo patentar, cómo licenciar esas patentes y que puedan llegar y tener una utilidad. Pero hay profesionales del sector que trabajan precisamente en eso, en tech transfer, en transferencia de tecnología, que sí saben. Si todos los grupos de investigación tuvieran acceso a esos profesionales, a lo mejor se podría repensar un poco cómo se orienta la investigación y se le da ese tipo de salida. Claro, es decir, una de las cosas que nos reprocha la OCDE es que no tenemos la adecuada profesionalización de los mecanismos de interfaz, es decir, de los instrumentos de transferencia. Sí los hay, ¿eh? Por ejemplo, en la universidad están las OTRIs, las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, cuya función es esa. Pero tienen una composición excesivamente funcionarial y tienen una formación no especialmente dirigida al contacto con el sector productivo y a la transferencia real de los resultados. Están las fundaciones Universidad-Empresa, que se dedican en buena parte a eso, los centros tecnológicos, por ejemplo, aquí el CITIC pues, tiene su propio sistema de transferencia de resultados, actúa con cierta autonomía y lo hace bien, pero les falta cultura de cooperación, les falta autonomía funcional, capacidad para contratar a personas muy alejadas del estereotipo de funcionario propio de la universidad, porque tienen que ser gente de empresa. Y hoy día un rector no tiene capacidad de gestión para contratar personal comercial que le dé ese soporte empresarial. Claro, le pedimos a los investigadores muchas veces que investiguen, obtengan resultados, los transfieran, sean gestores comerciales, hagan empresas. Es decir, no puede ser. Es decir, un investigador tiene límites, ¿no? En la ley de la ciencia sí que pusimos un artículo de que se permitía que las universidades públicas crearan sociedades mercantiles dedicadas a esto. Eso quiere decir que en esa sociedad mercantil pues ya puede entrar cualquier tipo de perfil que sea necesario. Todavía no lo ha hecho nadie. Y un tema de incentivos, a mí lo que más me llamó la atención es el tema de incentivos de abrir y cerrar carreras. Es decir, viene la sociedad y dice necesito que alguien en alguna universidad produzca titulados en esto que es nuevo. Big Data Center. Estaba el pobre rector de Salamanca intentando abrir una carrera de Big Data Analysis, de análisis de datos en masivos. Y entonces, claro, le pregunto, vale, pues qué guay, y vas a cerrar carreras que no valgan, ¿no? ¿Cuál es el incentivo? Eso es una cosa que cuesta mucho y el rector no tiene el incentivo de cerrar carreras, nadie se lo va a agradecer. Y resulta que es un lío tremendo porque tiene que cambiar a gente de sitio y ese lío tremendo nunca se hace. Entonces el número de títulos solo aumenta.
Y eso ocurriría si tuviésemos más fondos, porque me da la sensación de que lo que subyace en todo este debate es el dinero. Es la financiación. Los fondos, no solo. Pero es que estamos viendo los datos que me ha pasado la propia universidad. No hemos alcanzado los niveles precrisis. La crisis tan dura en el año 2008 que hemos tenido. La merma de la financiación ha sido en un 20,1% entre 2008 y 2020. Y a partir de ahí, claro, viene la pregunta. ¿Dependemos demasiado de la financiación única y exclusivamente pública o deberíamos incorporar otros medios de financiación para no depender tanto de... La universidad pública es una universidad pública. Yo pienso que es así. Si tienes que tener... A la universidad le tienen que llevar otros... Si son otros fondos, deberán ser de toda la actividad de la comercialización de todos sus resultados de investigación, para lo cual tenemos estas sociedades mercantiles que tienen que ayudar. Pero lo que decía antes no es una cuestión de que... Es que es el problema gordo, es que si la universidad solo puede crecer, porque a nadie le puedes quitar un título, porque le fastidia, y no hay ningún incentivo, entonces, claro, la universidad lo único que hace es intenta crecer con los mismos fondos y cada cosa, todo el conjunto se vuelve un poquito más precario. Tienes que crecer un poquito más precario. Yo, si me permites, decir, te voy a corregir una cosa. Creo que lo más importante no es la financiación. Lo más importante es el sistema para sacar partido del talento de las personas. Luego, como acaba de decir efectivamente Pedro Duque, si a ese talento lo organizas adecuadamente y eres capaz de gestionarlo bien, ese talento te va a traer la financiación que realmente necesitas. Si las cosas importantes de la vida nunca son las que se consiguen con dinero, las que se pueden comprar con el dinero, nunca. Y luego hay un tema que yo se lo dije a un ministro y no le pareció nada bien, pero yo creo que quedará sin nombrar. Que quedará sin nombrar, que no es Pedro Duque, evidentemente. ya di bastantes pistas, ¿no? Que se quejaba efectivamente de que la sociedad no prioriza la universidad pública y, consecuentemente, no la financia adecuadamente. Y yo le decía, estoy totalmente de acuerdo. Los consejos sociales, lo que más quisiéramos que multiplicar por lo que fuera la financiación de la universidad pública. Iba a mejorar la calidad, pero tampoco en la misma proporción. Y yo le dije, ministro, lo que no se puede es echar a la sociedad de la universidad pública, es decir, negarle una participación real en la gobernanza de la universidad pública y luego pedirle que la priorice y la financie generosamente. Es que eso no es lo lógico. Nos quejamos, por ejemplo, de la escasa internacionalización que tiene la Universidad Pública Española. Una de las menos internacionalizadas de Europa, a pesar de tener el idioma español, que con toda su potencia, que es absolutamente evidente, ¿no? Bueno, España en el año 2006-2007 afronta la crisis económica con un déficit que parecía recurrente e insalvable en la balanza de pagos por cuenta corriente. ¿Cómo superamos la crisis? Con la internacionalización de nuestra economía, de nuestras empresas. Pero la universidad se ha quedado atrás, no se ha internacionalizado. Si la empresa, la sociedad española, hubiera estado de manera relevante y efectiva en la gobernanza de esa universidad en esos años, hubiera consentido que no se internacionalizara la universidad española, que no hubiese tenido capacidad de contratar talento fuera de nuestras fronteras, tanto docente como discente, pues evidentemente no. Es decir que... Por esa razón ocupamos el puesto 30 en los rankings de innovación y competitividad mundial. Esa es una de las razones, efectivamente. Es decir, tenemos muy buen sistema investigador, no somos capaces de trasladarlo y convertirlo en economía real, ocupamos la 12ª posición y la 32ª, por ejemplo, en el ranking que publica la IMD, que es una escuela de negocios suiza, que clasifica 63 economías del mundo según su capacidad para generar, atraer y retener talento. Si miramos cuáles son los conceptos que nos penalizan, pues ahí nos encontramos con, por ejemplo, una formación universitaria no dirigida a la generación de economía, una escasa promoción y formación profesional en las empresas, unas escasas habilidades lingüísticas, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de elementos que dependen del sistema educativo. Es decir, que si mejoramos... Es decir, España es un país que no cree en intangibles, le cuesta mucho creer en intangibles. Y uno de los intangibles en los que no cree, aunque digamos lo contrario, es en el valor de transformación de la educación. La generación de economía a medio y largo plazo depende de la educación. El primero de los principios de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
no es la gobernanza, ni la internacionalización, ni la ampliabilidad. Es España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en la mejora de la educación y de sus universidades. Hablamos Esa es la de clave. inversión, hablamos de educación, de investigación, de universidades. Un 4% del presupuesto anual llegó a invertir Estados Unidos para llevar el hombre a la Luna. Estamos hablando de 25.800 millones de dólares en la época del programa Apolo. Eso fue la primera época dorada, entiendo yo. ¿Estamos en una segunda época dorada ahora con inversión privada de cara a la carrera espacial? Bueno, nunca se ha llegado a eso. De hecho, después, cuando Armstrong pisó la Luna, ya había bajado a la mitad o a menos. Por eso se quedaron 3 cohetes que no pudieron volar. No, 2 cohetes que no pudieron volar. 2 misiones completas Apolo que no pudieron hacerse por falta de presupuesto. Ese impulso fue inmensamente rentable para el país desde el punto de vista monetario. O sea, no de imagen, sino monetario. ¿Cuántos años hemos estado comprando producto americano porque estuvieron en la Luna? ¿Cuánto hemos importado de Estados Unidos por eso? ¿Cuánta tecnología? La fotocopiadora la inventaron en Xerox por un contrato de la NASA. Porque era la primera vez que había que distribuir documentación a esa velocidad. ¿Cuántas fotocopiadoras nos han clavado el royalty a partir de ahí? Inventaron la miniaturización de los ordenadores, inventaron los materiales, el control estricto de materiales que ahora nos ha permitido mejorar pues la automoción, por ejemplo, al final, ¿no? El control estricto de los metales, que desde los metales que van a los cohetes van por otro carril, porque están todos controlados desde la misma mina, ¿no? Y todas esas cosas fueron rentables para el país. Ahora mismo hay inversión pública a un nivel parecido al 1% en Estados Unidos, que aún así es 10 veces más de lo que hay en Europa. Y la parte privada, lo que como ha surgido es porque en Estados Unidos se ha tratado de fomentar la industria, digamos, se ha tratado de ver que una parte de la industria del espacio podía ser negocio también. Y no se ha visto aquí en Europa. ¿Lo está siendo? Y lo está siendo, en efecto, porque ahora ya se consigue, o sea, hay muchos más, sobre todo los cohetes, ¿no? Y sobre todo los cohetes de SpaceX, por supuesto. Y esperemos que haya alguna competencia pronto y, si es posible, europea. Pero al haber al haber hecho unos cohetes mucho más eficientes, en parte gracias a la financiación pública, muchas cosas que antes se quería hacer en el espacio ahora se puede. Que se pensaba que sería negocio. Hay 7 o 8 cosas que siempre hemos pensado. Si los cohetes costaran la 10ª parte, esto sería negocio. Bueno, pues ahora va a ser negocio. ¿Y qué riesgo entraña el mayor protagonismo quizá de la empresa privada en este sector aeroespacial? Si es que encargan a alguno. Yo la verdad es que veo bien poco. Son todo ventajas. Al final la financiación pública la ponemos para que se generen esas empresas y ganen dinero, porque esos son los que luego van a contratar nuestros ingenieros. Es que si la rueda esta del dinero público luego no nos da, o sea, no se cierra. No podemos, es imposible que el sector público contrate a todos los universitarios. No puede ser. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Cómo rota eso? A la siguiente pregunta, sabiendo que tenemos a Sara aquí. Claro. ¿Por qué ir a Marte, Sara? Vamos a centrarnos primero en el siguiente paso, que es volver a la Luna con éxito y garantizar una presencia sostenida de los seres humanos en la superficie lunar y aprender las lecciones que son necesarias para ya, en el futuro, pensar en misiones a Marte. ¿Por qué? ¿Por qué volver a la Luna? ¿Por qué pensar en ir a Marte? Muchos motivos. De entrada, la parte que es intrínsecamente buena en sí misma, que es avanzar en el conocimiento. Porque eso ayuda a responder grandes preguntas y aparte se le encuentran nuevas aplicaciones a todo ese conocimiento generado con las misiones espaciales. Segundo, oportunidad económica. Todo el desarrollo tecnológico que es necesario para hacer realidad estas misiones deriva en empresas, deriva en puestos de trabajo, deriva en inversiones privadas y públicas que al final incrementa la capacidad y la economía de un país. También por cuestión de inspirar
a futuras generaciones, por ejemplo, que al final lo que ayuda es a crear una masa laboral, una fuerza de trabajo de alto valor añadido y que puede aportar mucho también al tejido empresarial y a la investigación de cualquier país. Hay algo que a mí desde luego me está sorprendiendo de esta sociedad que avanza a ritmos desenfrenados, que es la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a contar o está contando ya en la carrera espacial? Yo creo que la inteligencia artificial es algo tan transversal que impacta y afecta y se va a integrar en todos y cada uno de los sectores de los que depende la sociedad, y el espacio y la industria aeroespacial no va a ser una excepción. Va a ser necesaria como herramienta para, de entrada, por ejemplo, el análisis de datos para nuevas funciones de distintos desarrollos tecnológicos, y antes ponía a una periodista un ejemplo de un claro uso de la inteligencia artificial con los gemelos digitales, que es uno de los proyectos que tiene la Agencia Espacial Europea, crear un gemelo digital a partir de toda la inmensa e ingente cantidad de datos que se han generado a partir del programa de observación de la Tierra, con todos los satélites que miden desde biomasa hasta incendios forestales hasta temperatura de los océanos, y con toda esa cantidad de datos hacer un gran análisis, construir un gemelo digital para hacer simulacros de cómo implantarías ciertas políticas para combatir el cambio climático y ver con antelación el posible impacto o la eficiencia de esas políticas a la hora de tomar grandes decisiones. Qué interesante. Nos está quedando un horario de ideas un poco utilista en lo económico, señor Duque, señora Sara, señor Antonio. Es cierto que decías ahora, bueno, el siguiente paso no es Marte, es la Luna. Y ahí la reflexión, volvemos a la Luna porque ahora sí es rentable, nos fuimos de la Luna porque dejó de serlo. A ver, en principio se fue a la Luna porque era una carrera política que se había decidido no perder. O sea, no era, ni siquiera pretendían ganar dinero, no se habían hecho esos estudios todavía de cuánto dinero vamos a ganar si llegamos a la Luna. Era pues por demostrar que el sistema capitalista podía no quedarse atrás con respecto al sistema comunista que iba ganando. Lo demostraron hasta el año 82, creo que fue la última misión del Apolo, y luego ya... 72 a lo mejor, 73, la última misión que fue a la Luna, y a partir de entonces, pues digamos que la rentabilidad política no era suficiente, pero toda la generación de tecnología sí que fue como hemos dicho, ¿no? Una rentabilidad. Y a partir de ahora, y a partir de entonces, pues hemos visto que ese concepto que llamamos el concepto de misión es la mejor manera de organizar la innovación de un país. Y ahora mismo tenemos la filosofía de cómo encaminamos todo el impulso que dan los poderes públicos a la ciencia y a la innovación. La mejor manera es hacer una misión, es decir, ponerle a la gente un objetivo que parezca inalcanzable, y ahí es donde la gente, los talentos, ya se ponen, se trabajan, se motivan, y de esa manera se hacen estos desarrollos. Y tenemos programas de misiones en España, desde luego, mucho antes que la Unión Europea, ahora en la Unión Europea, y los economistas más relevantes lo que dicen es que para mejorar la economía por causa de la innovación, lo mejor es ponerle a la gente misiones. Y seguimos con eso, pero ya para todo, ya no solo para el espacio. Y en esa misión, yo recuerdo de adolescente leer en una revista un anuncio que decía, ¿qué estará haciendo la próxima persona que llegue a Marte? Estudiar. Qué importante. La universidad. ¿Y hasta qué punto, Sara, tu ejemplo está cundiendo también en los jóvenes, en las chicas, que no son muy partidarias, y eso dicen los datos de las carreras STEM, de las carreras científicas? Estás ayudando a ser un ejemplo para que muchas chicas, muchas mujeres también sigan tu camino. Era algo con lo que no contaba, con convertirme en un referente femenino de la ciencia y la tecnología. Estoy viendo qué está pasando, pero creo que trae algo muy positivo, sobre todo de cara a que las futuras generaciones, no solo las chicas, también los chicos, vean ejemplos, vean opciones reales, cercanas, de a dónde pueden llegar con esfuerzo, con vocación, que es compatible, que existen otros caminos, porque lo he dicho muchas veces, es difícil soñar con ser algo que no sabes que existe. Y a día de hoy, de hecho, hay muchas profesiones relacionadas con disciplinas de carreras STEM que probablemente ni siquiera estén inventadas,
¿quién nos iba a decir, hablando de temas de inteligencia artificial, hace menos de un año que una profesión como ser ingeniero de prompts iba a ser de las más demandadas a nivel mundial? Esa profesión no existía. Pues como esa, habrá muchas relacionadas con carreras STEM. Y, por ejemplo, que niñas españolas soñaran con ser astronautas, es difícil ser el pionero. ¿Tú soñabas con ser astronauta cuando eras niña? Se me pasó por la cabeza cuando miraba las estrellas con mi familia, soñaba con explorar y con contestar a las grandes preguntas de la humanidad. Pero soñaba con muchas más cosas. Me atraía las ciencias en general. También soñaba con ser bióloga, con ser química, con ser física, con todo tipo de cosas. Fíjate quién te está escuchando, nada más que Pedro Duque. Seguramente verías, como vimos todos, sus 2 misiones, señor Duque, Sí. en el transbordador espacial. ¿Cómo viviste aquello? Pues con la ilusión de que es el único, es nuestro referente. Es como siempre lo digo, la figura del astronauta es un poco como un superhéroe, ¿no? Aquí teníamos a Pedro y... Yo recuerdo, señor Duque... Pero no debe ser así. No. O sea, debe Pero ser es la casi figura inevitable. de uno como yo que ha hecho esto o ha hecho lo otro. Tiene que ser una cosa que lo veas factible, porque si no, si pasas al superhéroe, entonces ya, como tú dices, parece como que es una persona ajena al grupo tuyo y nunca llegarás. Igual que cuando dices, pues Albert Einstein descubrió, pero y yo qué sé, yo no llego a eso. Pero Claro, sin embargo, sí, si sí. tienes 10 físicos de calibres Empiezas a parecidos ver lo y más los ves que posible, están por sí. tu barrio, pues eso ya es otra cosa. Claro, un poco por eso volvemos al tema de los referentes. Cuando alguien, como en este caso tú, es la excepción, es lo extraordinario, es el único caso, pensar que tú puedes ser el siguiente es difícil, porque precisamente... por Sí, eso, por pero lo imagínate, extraordinario, entonces pues que vean que todos los es niños una que estaban realidad. en mi colegio del barrio de San Blas, pues oye, me conocían de antes. Y ya, no sé, un poco, ya no es un señor con un nombre impronunciable de Sí. un país lejano. Pero eso hace que cunda la magia, ¿no? Y cuando me refiero a magia es que un chaval del barrio de San Blas pueda investigar o estudiar en la Universidad Autónoma, si no recuerdo mal, La Politécnica de Madrid. Politécnica, y pueda llegar a estar a llegar al espacio dos veces. Yo recuerdo en en alguno de los viajes, para el telediario tuve que hacer un reportaje después, años después, de que los astronautas pedíais canciones en el transbordador. A veces se os pidió desde el centro de control alguna canción. Y en su caso, disculpa que te había nacido tu hija. ¿Es posible? Y habías pedido una canción en honor a tu hija en el transbordador espacial. El niño pequeñito. Sí. Tu niño. No, pero esto funcionaba de otra manera. Parecido, pero de otra manera. Cada día te ponían una canción para despertarte. Ahora ya en la estación espacial cada uno se pone el despertador. ¿Ya no ponen canciones? Nada. Qué Pero sosos. más que nada nos ponen un despertador para todos. Porque uno puede ser que duerma más, otro menos. Aquello ya es como una casa donde vive gente, ¿no? Pero bueno, en el transbordador si ponían una canción cada día le tocaba a alguien que decidía en el centro de control y esas canciones las tenía que seleccionar tu familia sin decirte a ti nada de las que habían seleccionado. Y cuando sonaba la música, cada uno tenía que saber, esta es para mí. Entonces el ritual era que tú tenías que coger la radio y responder. Estamos ya todos despiertos, muchas gracias, Houston, no sé qué. Y tenías que acertar las canciones que eran para ti. Qué bonita. Y yo acerté eso, sí, porque era la canción de Cachito Mío. Lo que teníamos por casa en CD, es que no había Instagram, no había ¿cómo se llama esto? Spotify y estas cosas. Exacto, aplicaciones. Es lo que había en CD en casa. Bueno, hablando de música, te vimos todos tocando el piano sin manos en el Sí, eso es la mejor manera como toco el piano. En cuanto lo toco ya sí que se estropea. Y cuando escuchas a alguien como Sara, ¿te ves reflejado en ella en esos momentos previos de preparación? Sí, los tiempos cambian. Ahora ya seleccionamos a la gente con con unos criterios mucho más estrictos de tener pues un carácter especialmente adaptado a trabajo en grupos, todo este tipo de cosas y lo que y
y veo que la gente, pues cada vez los estamos seleccionando, pues todavía mejores. Pero sí que puedo verme reflejado en lo que puede ser. A mí me dijeron, no sé, lo tuyo fue, te lo dijeron, pero no podía decírselo ni a tu padre, supuestamente. A mí yo estaba metido en el centro de control, en una simulación, en la sala de control, y me llaman que tengo que salir, que me llaman los periodistas. A mí no me había avisado nadie de eso. ¿Te enteraste por eso? Sí. Madre mía. O sea, todavía peor. Así que el primer día lo solemos resolver muy mal. Pero bueno, luego ya vamos mejorando. Ya se lleva. A mí me tengo mucha curiosidad por el proceso de selección. Y sobre todo por las situaciones extremas a las que os tenéis que ver para mantener, entiendo yo, el control. Yo que me frustro con cualquier cosa, cualquier cola ahora viniendo en avión que se retrasaba ya estaba de los nervios, debéis de tener nervios de acero para también esas cosas diarias de la vida. ¿Qué, digamos, proceso más difícil o cuál fue el momento más difícil en el proceso de selección? ¿Qué momento extremos tuvisteis que hacer frente? No hay momentos extremos en el sentido de torturas físicas ni pruebas realmente complicadas. Más extremos, y pongo comillas en torno al extremo, a nivel psicológico, de que te pinchen y aguantes. Que te hagan preguntas complicadas, retorcidas, que no le valgan demasiado tus respuestas y que tú seas capaz de mantener la entereza, la calma y seguir articulando un discurso coherente y sin echarte a llorar diciendo, ay, madre mía, qué mal va todo. Yo estuve en las entrevistas era el que la pinchaba. Sí, exactamente. Era el que pinchaba. Claro, como te pincharon a ti antes, sabes perfectamente cómo hacerlo. No, lo hacemos mucho peor. Nadie nos pinchó suficiente. Habría que pinchar más. ¿Pero qué pincha más? ¿Qué pincha más? ¿Esa entrevista o la experiencia en el espacio? Pues eso ya a la gente que tiene buenas reacciones y que los vamos a coger para el espacio, normalmente eso no les esas entrevistas de pinchar no les resultan tampoco muy tensas, ¿no? Entonces ahora ya estamos seleccionando a gente que en el espacio seguramente lo va a llevar mejor, porque hemos tenido experiencias de todo tipo. Hubo una tripulación solo había 2 astronautas rusos que estuvieron 6 meses en la estación espacial y no se podían ver. Eso pasa en las mejores familias. Tremendo, hay un diario entero que escribió uno poniendo al otro a verde y una cosa. Entonces ya no estamos en eso. De momento nadie se ha pegado en el transbordador espacial. Lo más importante es, tenemos que preparar a todos los nuevos astronautas es decir, tenemos que explicarles con el mayor lujo de detalles cómo va a ser todo, porque cualquier sorpresa es un susto. Es demasiado los cohetes, las naves espaciales, sabes que hay 1 milímetro entre tú y el vacío, con lo cual oyes un pss y ya estás ahí. Entonces tienes que saber, tienes que tener muy buena preparación de exactamente qué va a pasar, en qué momento y cómo va a sonar y cómo lo vas a ver. Porque si no, vas de susto en susto y no rindes. Sara, ¿qué panorama nos espera de aquí a llegar a Marte? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los tiempos? Tú eres astronauta de reserva, ahora tus compañeros están en plena instrucción, tu compañero Pablo Álvarez, también de León. Efectivamente, ya han empezado la formación en el Centro Europeo de Astronautas. Son 5 astronautas de carrera. Se espera una misión anual, considerando que el primer astronauta tendrá su primera misión en 2026 y que la Estación Espacial Internacional estará operativa hasta 2030. Esas serán las primeras 5 misiones de los 5 astronautas de carrera. El orden, el tipo de misión, a quién se le asignará cada una todavía no está definido y probablemente ellos sean para la siguiente década, a finales de los años 30, empiecen a ir en las misiones Artemis a la superficie lunar. De entrada, se espera que el primer europeo que pise la Luna sea de la promoción de 2009, es decir, ya con experiencia de alguna misión espacial previa y hacia la década de 2030. Respecto a los que estamos en la reserva, dependemos de oportunidades de vuelo, de misiones un poco más ad hoc, ajustadas a nuestro perfil profesional o bien financiadas por los propios gobiernos nacionales. Y mientras tanto sigues como investigadora en el CENIO. Sí. ¿Y cómo puede aportar tu experiencia como investigadora en un centro tan importante como el CENIO de investigación contra el cáncer, ahora que estás en la Agencia Espacial Europea? Mi experiencia como investigadora me ha dotado de ciertas cualidades o capacidades que yo creo que pueden ser muy útiles
en el futuro trabajo. Obviamente necesitaría adquirir conocimientos en muchas otras disciplinas para poder enfrentarme a todo aquello que venga, pero, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas es básicamente mi día a día en el laboratorio. La capacidad de asimilar gran cantidad de información, quedarme con lo operativo, con lo relevante, seguir procedimientos e incluso diseñarlos. Todo eso lo hago mi día a día. Y de cara a llevar a cabo experimentos en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, es a lo que me he dedicado los últimos 12 años, de modo que esa capacidad de recolectar datos, de quedarte con lo interesante, de recuperarlos en caso de una posible pérdida de datos, podría hacerlo. Es mi ventaja. Posible o hay una probabilidad mayor o el espacio, no sé, favorecería la posibilidad de encontrar mayores avances contra el cáncer, por ejemplo, en la investigación, que aquí en Tierra? Ofrece distintas perspectivas que al final pueden llevar a soluciones más interesantes, porque si haces las cosas de manera diferente a como se han hecho hasta ahora, te puedes llevar sorpresas. Por ejemplo, sí que se ha visto que las células tumorales tienen un comportamiento diferente cuando se encuentran en ausencia de gravedad. Se hacen menos malignas, por decirlo de alguna forma, y también modelos que simulan tumores que se llaman organoides y que están en todos los laboratorios de investigación oncológica por las potencialidades como sistemas de estudio, también se desarrollan mejor en condiciones de microgravedad. Estudiando eso, estudiando qué cambia, qué proteínas, qué genes se alteran, podemos poner de manifiesto vulnerabilidades que a lo mejor no habíamos visto en el planeta Tierra por condiciones obvias, porque estudiamos con gravedad. Eso nos puede dar pistas de nuevas armas, nuevas herramientas para combatir los tumores. Qué interesante. Como astronautas, ahí en el espacio, ahí fuera, sois al final parte muy importante, pero estáis, digamos, monitoreados por una investigación previa. Sois técnicos de investigaciones previas. ¿Funciona así? Yo lo llamo ayudante de laboratorio. Es un poquito subido de categoría. Sí. Sin gravedad. Ayudante de laboratorio sin gravedad. Es de estos ayudantes de laboratorio que tú debes tener que sí que les dejas solo en el laboratorio. Hay otros que les tienes que estar mirando. Sí, sí. Pues de los que les dejas solos. Bueno, ¿os parece que hablemos de la basura espacial? Venga. Este es un problema, ¿no? Hay muchos fragmentos. Yo no sé si... Vaya pregunta. ¿Llegaste a ver algún fragmento por la velocidad? Es decir, aquello de la película Gravity. Sí, exacto. Aunque te venga un bus, no lo sabes. Yo pensaba que era muy fiel a la realidad, la película de Gravity. Un bus a 16 kilómetros por segundo. Ni lo ves. Te atiza y no lo has visto. Entonces no se pueden ver los fragmentos, pero sí que se pueden ver los efectos, pequeños golpecitos que hay por todos lados en la estación espacial. Hay veces que se escuchan, pero yo no lo he escuchado. ¿A eso te referías con los sustos? Bueno, es una cosa más, un fragmento, y sigues la vida, ¿no? Uno de los sustos. Madre mía, hay que valer, ¿eh? Entonces tú tienes que saber que si oyes podría ser un fragmento, entonces tienes que estar escuchando a ver si parece que hay una pérdida de aire. La sirena, vas directamente a la pantalla donde viene con precisión absoluta cuál es la presión. Si ves si baja un pelín, ya vamos mal, ya sabes cuál es el procedimiento. Tienes que ir a este libro, al otro, llamar a tierra, no sé qué. Entonces todo esto lo tienes que aprender porque si no, oyes toing y entonces ya te agobias. Y ya está. No. Bueno, entonces, la basura espacial a veces se ven los efectos, pero sí que, hay gente en tierra permanentemente, todos los días, varias veces al día, tienen que calcular las trayectorias de 10.000 objetos y compararlas con las trayectorias futuras de la estación espacial, las próximas, por ejemplo, una semana o dos, y cada cierto tiempo, pues hay que mover a los astronautas a la estación espacial, hay que darle un impulso con un motor que gasta un montón de combustible, que no sé qué, para no pegarte con una cosa. Se estima, según la Agencia Espacial Europea, que hay 900.000 objetos de más de 1 centímetro orbitando la Tierra. Al final, estamos también ensuciando la órbita terrestre. Y el problema, por añadir, ya no solo el problema es la Estación Espacial Internacional y el daño que ello implica, sino que dependemos de la baja órbita absolutamente para todo a día de hoy, de todos esos satélites. Y esos satélites están gastando también gran cantidad de combustible que disminuye su vida útil en maniobras para evitar colisiones, o directamente no se pueden evitar y se quedan dañados esos activos que ha costado tanta inversión económica poner en órbita y que tanta repercuten en la economía de los distintos países que dependen de ellos.
para distintas funciones de navegación, comunicación. Otra actividad que posiblemente sea rentable, no sé, me lo decís, la minería espacial. ¿Se plantea importar o traer minería espacial de la Luna de Marte como una actividad económicamente rentable? Sí, eso es una idea que comenzó con el primer científico que fue a la Luna, que fue Harrison, un geólogo que lo enviaron en la última misión. Y fue el último que salió de la Luna. Y bueno, es el que planteó que se podrían extraer una serie de elementos que están en la Luna que no están en Tierra, y dependiendo de lo que, otra vez volvemos a lo mismo, dependiendo de lo que cuesten los cohetes, si cuesta un poquito llevar cosas para allá y cuesta poquito traerlas, a lo mejor cuando las traes valen una pasta y tienes un beneficio. Entonces eso podría ser. Harrison dijo lo del isótopo 3 del helio. Eso es otra anécdota, es decir, Neil Armstrong le dijeron que trajera una caja con piedras y le pusieron, pues nada, hasta que cierre, mientras cierre la esta, tú echa piedras. Básicamente una cosa así, porque era todo... Llena el cubo, Armstrong. Y él dijo, oye, pues voy a echar arenilla de esta también, porque, oye, pues que la miren, ¿no? Y se le ocurrió a él, y en esa arenilla, en ese regolito que llaman, es donde encontraron el isótopo 3 del helio, que existe en la Luna, porque está permanentemente bombardeado por radiación y que no existe en la Tierra. Y que supuestamente, si consiguiéramos el reactor de fusión del ITER, con ese combustible se generaría energía de forma que no generara material radioactivo en absoluto. Madre mía. Entonces, eso podría ser de un altísimo valor. Un kilo de eso podría valer un Potosí. Pero claro, hay que ir para allá, cogerlo y traerlo. Son todas las disciplinas científicas investigando en ese objetivo, en llegar, como por ejemplo la agricultura. ¿Qué avances estarían ensayando en el espacio? Entiendo que para que vuestra nave seáis autónomos a la hora de poder cultivar lo que vosotros mismos vais a comer, ¿no? Al final, lo más limitante para que estas misiones sean sostenibles y económicamente rentables también, mucho depende de esos recursos para dar soporte vital y alimento a los astronautas que van a llevar a cabo las misiones tripuladas. Entonces, no tener que cargar con el alimento, con el agua, con los distintos recursos necesarios y poder generarlos allí resulta clave, entre otras cosas, pues el poder cultivar dentro de las naves, pero todavía hay mucho que investigar al respecto. Hay mucho que investigar al respecto, señor Antonio Abril Abadín, y para eso tenemos que tener también una universidad con salud. ¿Qué conclusión sacaría de este primer podcast, Noray de Ideas? Una conclusión, si me permites, añadiría una cosa, y es que a ver si somos capaces de superar ese problema cultural, otro problema cultural que tiene la sociedad española, y es vencer la aversión a que la ciencia pública genere rendimientos económicos. Es decir, si lo decimos de una manera dura, que gane dinero. Yo recuerdo a un gran investigador español que ya debería haber sido premio Nobel, y probablemente si el país le hubiera apoyado por dar a la ciencia la importancia que hay que darle, pues lo hubiera sido, que en Universia 2018 en Salamanca dijo lo siguiente: en un momento de mi vida tuve que decidir entre ser empresario y ganar dinero o ser investigador y vivir con limitaciones. Entonces yo, cuando pude, le comenté, hombre, no podemos darle a nuestra gente joven ese mensaje. Si eres empresario ganas dinero, que no todos los empresarios ganan dinero, y si eres científico es una especie de vocación monacal, que vas a pasar limitaciones en tu vida y vivir con recursos económicos ajustados, ¿no? Un investigador bueno, que tiene mérito, tiene que ganar mucho dinero, porque lo tiene que saber generar o poder generar, y consecuentemente tiene que tener una retribución adecuada, que también eso incentiva, porque estamos en un sistema de economía de mercado, es decir, no tenerle miedo al dinero. Magnífico el modelo del negocio del MIT. Nosotros lo trajimos en la cátedra en DITES UDC de sostenibilidad, trajimos a Marco Muñoz a explicar el modelo de funcionamiento. Esto hablando de universidades y hablar de modelo de negocio no queda bien, ¿no? Pero bueno, el modelo de funcionamiento del MIT. Y Marco Muñoz se ganó a los estudiantes, que yo dije, se lo van a comer. No, se los ganó diciéndole, miren ustedes, en el MIT ganamos mucho dinero, tenemos que ganar dinero, porque tenemos 80 o 90 premios Nobel en nuestra trayectoria, y si no hubiéramos ganado dinero, no podríamos hacer lo que quiere hacer el MIT, que es solucionar los problemas del mundo, vencer el cáncer, vencer las enfermedades, vencer las limitaciones, mejorar la calidad de vida. Eso requiere
un sistema de economía de mercado, porque requiere generar mucho dinero y poder invertirlo en la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Y yo le decía a los alumnos, oye, muchos de vosotros suscribís el Foro Empresas de la universidad aquí y aplaudís un modelo del MIT que se basa en ganar dinero, pero para solucionar los problemas del mundo. Pues aquí en la ciencia pública hay que ganar dinero para mejorar la economía real y solucionar los problemas del país, que tenemos unos porcentajes de paros de egresados universitarios y de infraempleo que no son admisibles y tenemos que poner a trabajar a toda esa gente. Eso solo se hace generando empresas y puestos de trabajo de alta cualificación. Para eso necesitamos generar economía de mercado. Dicho esto, claro que hay que hacer investigación básica, generosísimamente financiada por transferencias corrientes de capital del sector público, por el sistema público, porque eso es siempre rentable socialmente y a medio y largo plazo también rentable económicamente. Pero también mucha investigación aplicada, colocarla en el mercado, ganar dinero y mejorar el bienestar social. Queda así, inaugurado, el primer capítulo de este programa de podcast promovido por el Consejo Social de la Universidad de La Coruña. Antonio Abril Abadín, Sara García, Pedro Duque, gracias por estar en este primer capítulo. Es momento ya de saltar amarras de nuevo, pero les emplazamos a otra edición de este espacio de diálogo, de reflexión, con primeras figuras, ya lo ven, de asuntos de actualidad, de ciencia, de educación, de tecnología. Así que les deseamos a nuestros invitados mucha suerte en sus respectivas misiones. Y les deseamos a ustedes una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.